En Efesios 2:20, el apóstol Pablo insta a la iglesia a que sea edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el Señor Jesucristo la principal piedra del ángulo. Lamentablemente, esto es algo que la mayoría de personas que asisten a alguna congregación han olvidado y no le dan importancia. Esto, sin que ellos lo sepan, pone en riesgo su salvación. Las doctrinas se suelen clasificar de la siguiente manera. Primero, doctrinas fundamentales. Segundo, doctrinas generales. Y tercero, doctrinas particulares. Las doctrinas fundamentales son las siguientes. 1. La soberanía de Dios. 2. La fe. 3. La gracia. 4. El arrepentimiento. 5. La conversión. 6. Bautismo en agua en el nombre de Jesús. 7. La obra del Espíritu Santo. Y número 8. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué a este grupo se le llama doctrinas fundamentales? Por las siguientes razones. Número 1. Estas inciden de forma directa en la salvación. Número 2. Estas doctrinas son las que le dan base y forma a la iglesia de Jesucristo. Y número 3. Estas doctrinas son las que mantienen unidas a la iglesia como cuerpo de Cristo, además de que la diferencian de aquellos otros grupos e instituciones religiosas que afirman ser iglesia de Jesucristo, pero que no lo son. El día de hoy iniciaremos el estudio de la primera doctrina fundamental, la cual es la soberanía de Dios. Esta doctrina, para su mejor estudio y comprensión, se ha dividido en 5 subtemas, los cuales son la existencia de Dios, la soberanía de Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios y el nombre de Dios. En este primer tratado hablaremos sobre la soberanía de Dios y el subtema es la existencia de Dios. Mientras buscaba información para este tema, me encontré con la siguiente expresión: Dios está muerto. Atentamente, Nietzsche. Nietzsche está muerto. Atentamente, Dios. Tal vez para algunos esto resulte gracioso, pero en la actualidad la existencia de Dios se ha convertido en un tema de mucha discusión que ocupa a individuos creyentes y no creyentes de todo el mundo y de diferentes especialidades como biólogos, matemáticos, historiadores, periodistas, genetistas, cosmólogos, físicos, arqueólogos, teólogos y hasta filósofos. El día de hoy veremos 4 argumentos racionales o desarrollados por el hombre a favor de la existencia de Dios y 3 revelaciones o testimonios que Dios mismo ha dado a favor de su existencia. Tal vez haya quien se pregunte, ¿pero por qué es necesario argumentar acerca de la existencia de Dios? A ello respondemos con lo que dice la palabra de Dios en el Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Como vemos, la necesidad de argumentar a favor de la existencia de Dios no es porque los cristianos tengan dudas al respecto, sino para darle a entender a las personas que niegan su existencia que si lo hacen no es porque no hayan evidencias de que Dios existe, sino que lo hacen basados en la corrupción moral y en el pecado en el que viven. La Biblia declara que es por el pecado. Su corazón se ha corrompido y sus obras son abominables. Por lo tanto, al hombre que lleva esa vida le convendría que no exista Dios, pero por más que se empeñe en negarlo, no puede ocultar la existencia de Dios.
Es como que alguien dijera, el sol no existe, pero por más que lo niegue y se convenza a sí mismo de que el sol no existe, sin embargo, al salir de su casa o al asomarse por la ventana, se dará cuenta de que la realidad es que sí existe y que no puede hacer nada para evitarlo o demostrar lo contrario. El primer argumento racional a favor de la existencia de Dios se llama argumento ontológico. Este argumento fue propuesto por Anselmo, arzobispo de Canterbury. Este argumento dice de la siguiente manera: Dios es el ser más perfecto que se puede concebir, luego tiene que existir. De lo contrario, podríamos concebir algo mayor que Él, es decir, algo existente. A este argumento, el filósofo Immanuel Kant plantea la siguiente objeción. Tal argumento demostraría a lo más la existencia de un ser supramundano como arquitecto del universo, pero no precisamente la del Dios que admiten los cristianos. El segundo argumento racional se llama argumento teleológico. Este argumento se basa en la armonía de la creación. También es conocido últimamente con el nombre de el argumento del diseño. Este argumento dice lo siguiente: el universo presenta una exquisita adaptación del sujeto al objeto, del órgano a la función, de los medios a los fines. Esto supone la existencia de una inteligencia superior que ha programado dicha adaptación. De lo contrario, todo lo existente sería producto del azar. A este argumento se le hace la siguiente objeción. Todo el proceso evolutivo se podría explicar mediante la dialéctica de mutua adaptación entre el ser y su medio. En determinadas circunstancias que han permitido el salto del orgánico al inorgánico, de la materia a la vida, de la biosfera a la noósfera, etc. Dicha finalidad a escala cósmica podría explicarse con la existencia de una causa inmanente como la del alma del mundo, sin identificación posible con la del Dios verdadero. El tercer argumento racional es el argumento etnológico o histórico. Este argumento dice de la siguiente manera: todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más civilizados, han creído, con rarísimas y prejuzgadas excepciones, en la existencia de un ser supremo, infinito, hacedor del universo, como única explicación posible a los fenómenos de la naturaleza. Es cierto que en muchos casos el politeísmo ha tergiversado y obnubilado la creencia en el único Dios verdadero, pero no la ha suprimido. De esta manera tendríamos que las diferentes posiciones religiosas en las diferentes civilizaciones son señales de la existencia de un Dios supremo. Claro está que está esta verdad pues tergiversada por el pecado. La objeción a este argumento viene de manos de Carl Jung, con su teoría sobre los arquetipos o símbolos ancestrales del inconsciente colectivo. Pues bien pudiera ser que la idea del inconsciente colectivo, pues bien pudiera ser que la idea de Dios común a la humanidad de buena voluntad fuese un mito heredado de los primeros homínidos, víctimas del pensamiento mágico que ellos hubo de producir su primera confrontación con las desconocidas fuerzas de la naturaleza. El cuarto argumento racional se llama argumento moral o psicológico.
Según este argumento, la conciencia nos avisa de una ley moral común a todos los hombres que se impone a cada individuo independientemente de su raza, de su color, de su sexo. Tal universalidad implica la existencia de un legislador supremo, anterior y superior a la especie humana. A este legislador supremo le llamamos Dios. La objeción que se plantea a este argumento es el siguiente. La psicología profunda, a partir de Freud, ha demostrado que tal voz de la conciencia puede explicarse por ese super yo, heredado e introyectado como conjunto de normas religiosas, morales y sociales, que han venido al individuo desde afuera hasta constituirse en una superestructura moral de su yo. A continuación veremos la revelación dada por Dios acerca de su existencia. Esto es muy importante, pues muchos piensan que Dios ha guardado silencio sobre sí mismo, o que es un Dios que se aleja, que se oculta, que no se quiere dar a conocer al hombre. Esto es un error, pues Dios no dejó a la humanidad sin un testimonio de sí mismo, ya que todo lo que se supo, lo que se sabe y lo que se sabrá en el futuro acerca de Él ha sido revelado por Él mismo. La revelación que Dios ha dado sobre sí mismo se ha efectuado a través de 3 canales: la creación, la Biblia y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Respecto a la pregunta acerca de la posibilidad del conocimiento de Dios, pues los ateos niegan la existencia de Dios, los agnósticos niegan la posibilidad de su conocimiento. Los cristianos creemos que Dios sí existe y que sí es posible conocerlo. Claro está que este conocimiento que nosotros logremos alcanzar sobre Él está basada en la revelación que Él nos da y se sujeta o se limita, podemos decir, a lo que Él nos ha revelado. El primer testimonio que Dios mismo da a favor de su existencia es la revelación general. Esta revelación general es la creación. La creación da abundantes evidencias a favor de la existencia de Dios. Esto tiene como propósito mostrar de manera abierta y explícita a todos los hombres el eterno poder y deidad del Creador, para así llevarlos a su conocimiento. El apóstol Pablo declara que el poder, la sabiduría y la eterna deidad de Dios se hacen claramente visibles a través de lo que Él creó. Es decir, que cuando nosotros observamos los cielos, las estrellas, observamos los astros, vemos a un creador que es sabio, a un creador que es todopoderoso. Cuando el hombre se para frente al espejo y se observa, está viendo la creación más destacable de parte de Dios. Esto demuestra que el Señor es un creador amoroso que puso mucho cuidado al crear al hombre. El salmista David dijo allá en el Salmo 119 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, todo lo que nosotros observamos son evidencias, son muestras que declaran la existencia de Dios. El segundo testimonio que Dios da acerca de sí mismo es la revelación especial. Esta revelación especial está contenida en la Biblia. Respecto a la Biblia, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 y el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21 afirman que es divinamente inspirada. Es decir, la Biblia contiene y es la palabra de Dios. La Biblia, por lo tanto, sería la revelación de Dios al hombre a través de la palabra escrita. Debido a la gran trascendencia de esta revelación, podemos afirmar
que ya estaba dentro del plan de Dios darse a conocer a través de ella a la humanidad, al ser humano sin excepción. La importancia de esta revelación radica en que nos describe el carácter de Dios, nos muestra su actuar para con sus criaturas, contiene el mensaje de salvación para los pecadores y el plan del Señor para su pueblo. Respecto a las objeciones que se puedan plantear contra la Biblia, ya la ciencia, tales como la arqueología, tales como la historia, han demostrado que los relatos que ella contiene son veraces. Por lo tanto, no hay evidencia para dudar de ella. El tercer y más grande testimonio que Dios da acerca de sí mismo es la encarnación. La revelación más grande de Dios se da en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por su llegada como hombre, mediante el acto de la encarnación, se hace conocible al ser humano muchos aspectos relacionados con Dios que de otra manera hubiesen permanecido desconocidos. Así pues, en Cristo no solo se revela el poder y la sabiduría de Dios, sino también su amor, su bondad, su santidad y su gracia. Por lo tanto, podemos afirmar que mirando la cara de Jesucristo, vemos al Padre. Escuchando sus palabras, escuchamos a Dios. Por eso, la revelación que nos ha dado en su persona es la revelación más grande y definitiva. Respecto a la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ni aún los ateos pueden negarla, pues este es un hecho comprobado. Podemos concluir que Dios ha dado muchas evidencias acerca de su existencia a fin de que el hombre le conozca, crea en Él, se acerque a Él y viva en comunión con Él. Sin embargo, es el pecado, es la maldad, es la corrupción que hay en el hombre el que le ha llevado a negar su existencia y en empeñarse a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Pero aunque el hombre niegue la existencia de Dios, Dios es real. Los argumentos racionales sobre la existencia de Dios son respuestas ingeniosas que los hombres han dado para tratar de demostrar de forma racional su existencia. Y puede que lo logren, pero no pueden lograr que el hombre abandone su pecado y decida vivir para Dios. Para ello es necesario e indispensable que el ser humano crea y reciba a Jesucristo como Dios y Salvador personal, pues Él es la revelación más grande de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Ver, oír y sentir a Jesucristo es ver, oír y sentir a Dios, pues en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Bueno, aquellos que no creen en Jesucristo, les invito a mirarse al espejo y responderse con sinceridad: ¿existes por casualidad? ¿Tu vida tiene o no tiene un propósito? ¿No ves en tu reflejo la imagen y semejanza de Dios? ¿O es que ves más bien el reflejo de un primate? Si tú crees que Dios es real, entonces te invito a buscarle de todo corazón, a orar, comunicarte con Él y servirle con todas las fuerzas de tu ser. Muchas gracias por su atención.